Bueno, pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una nueva emisión de este nuevo espacio que hemos iniciado, que se llama Respuesta Rápida Libertaria, y donde tratamos de dar algunos puntos de vista sobre fenómenos de muy alta significación, alta atención pública, barullo en redes sociales sobre algunos fenómenos que están llamando la atención. En esta cuarta emisión, bueno, yo quisiera hablar un poco sobre el fenómeno de Evergrande y lo que representa para la economía mundial, para la economía china, sus implicaciones también para otros países y qué lecciones podemos tener de este tsunami que al parecer viene sobre una buena parte de la economía mundial con la posible quiebra de Evergrande. Para esto, bueno, invité a Fernando Sotogey. Fernando Sotogey ya ha venido participando en alguna actividad anterior de México Libertario. Qué bueno que se da la oportunidad de tenerlo nuevamente con nosotros. Déjenme comentarles muy brevemente quién es Fernando Sotogey. Fernando Sotogey es un empresario mexicano del sector inmobiliario. Es además, ha sido fundador de distintas organizaciones muy importantes de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. En tal sentido, me parece que su punto de vista sobre lo que está pasando en Evergrande es privilegiado, dado que Evergrande, bueno, pues es un gigantesco desarrollador inmobiliario chino. Me parece que, bueno, él conoce muy bien de qué está hablando y por eso la razón de nuestra invitación. Muchas gracias, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Y no sé si quieras comentar algo de tu trayectoria con los amigos, pues para que te conozcan más los amigos de México Libertario. No, que nada, mi querido Víctor Hugo, muchas gracias. Hace tiempo que no tenía el enorme gusto estar con México Libertario. Como sabes, tenemos una enorme afinidad de pensamiento, de acción, lo que vemos como país, que el país que queremos tener. Y pues aquí, las veces que me invites a platicar, seré más que feliz de hacerlo, porque al final del día creo que puedo contribuir a que tengamos otros puntos de vista y enriquezcamos nuestros diálogos y nuestras acciones hacia el futuro en México. Así que gracias por invitarme, mi querido amigo. Segundo, pues bueno, mi trayectoria, yo soy abogado de formación, fundé Tu Hipoteca Fácil hace 19 años prácticamente. Es una empresa que ha generado más de 18,000 millones de pesos de crédito hipotecario individual. Soy una persona convencida de la transparencia, de la rendición de cuentas, de que la impunidad tiene que terminar en este país, de que el permitir la corrupción a los niveles que estamos viendo, que ya nos escandalizaba con Peña Nieto, y lo que estamos viendo hoy en día es increíble, ¿no? Es mucho más profundo, además con una ineptitud y con un cinismo y un engaño brutal al, entre comillas, pueblo bueno por parte de López Obrador y sus siniestros mequetrefes, ¿no? Que nos han hecho un daño brutal. Pero pues México es más grande que estos cuates y le vamos a dar la vuelta y eventualmente retomaremos el camino, reconstruiremos las instituciones que se han destruido, eliminaremos en gran medida los daños que se han generado y los vicios que teníamos. Y estoy seguro que México será un país maravilloso. Me entusiasma cómo el Poder Judicial está fortaleciendo su autonomía de alguna manera. No necesariamente todas las resoluciones son lo que me gustaría, pero por lo menos estamos viendo una cierta autonomía y eso me entusiasma yendo hacia adelante, digamos, en ese sentido, ¿no? Ahora, platicando de Evergrande, este gran monstruo inmobiliario chino que ha estado en los medios en las últimas semanas, ya tiene varios meses de que se veía venir una situación de esta naturaleza, porque esta es una empresa que empieza en los 90s, a mediados de los 90s, y empieza con un crecimiento muy, muy, muy importante junto con el desarrollo chino. Como tú sabes, el desarrollo económico chino, las políticas del Partido Comunista Chino, están sustentadas en el crecimiento inmobiliario, de desarrollo, de inversión. Nada más como un dato curioso, en China, en 5 años, del 2015 al 2020, 2014 al 2019, no hago exactamente, pero por esas fechas más o menos, en 5 años se utilizó la misma cantidad de concreto en China, en Estados Unidos en 100 años.
Entonces, para que te des un tamaño, la dimensión de la importancia que tiene el sector de la industria de la construcción, que representa el 25% del PIB chino. Es una cosa muy, muy importante, es muy significativo. Entonces, Evergrande es una empresa que empieza a desarrollar vivienda en estas diferentes ciudades y nuevas ciudades chinas a lo largo de estos veintitantos años, y empieza de una forma ordenada, empiezan a crecer, empiezan a tener un éxito importante, a tal grado que hoy en día Evergrande tiene en la panza 1.4 millones de departamentos por entregar a igual número de familias chinas que han dado enganches de entre el 20 y el 30% del valor de los inmuebles y tienen este compromiso. ¿Qué pasa con Evergrande? Como sabes, escribí un artículo en Expansión que fue el que generó tu inquietud en buscarme, y ahorita, antes de entrar a la plática, tenías una serie de discrepancias conmigo, que es muy padre porque ahorita podemos platicar, de qué detonó todo este tema y cómo me recuerda lo que pasó en México con Urbi, con Omex, con Geo, ¿no? ¿Qué le pasa a Evergrande? Evergrande lo que le sucede es que empieza a crecer, empieza un crecimiento muy importante, apoyado por financiamiento en su mayoría de los 171 bancos acreedores de Evergrande, son chinos, la abrumadora mayoría, son de los 171, 150 y tantos, son chinos. Y le deben, o sea, Evergrande tiene una deuda de 300,000 millones de dólares. Para que lo tengamos en perspectiva, la deuda total de México como país, entre deuda interna y deuda externa, son 622,000 millones de dólares. Es decir, Evergrande debe, un desarrollador inmobiliario debe prácticamente la mitad de lo que México debe como país. Imagínate que México estuviera en una situación de quiebra, generaría un efecto financiero brutal a nivel mundial. Y en este caso, en el caso de Evergrande, ¿por qué llega a este nivel de deuda y por qué llega a tener este desbalance en sus ingresos? Mi opinión, de lo que he leído en sus reportes anuales y lo que he leído de la empresa en los últimos años, es que tiene que ver con varias cosas. Una administración deficiente que empezó a invertir en otros temas que no eran propiamente derivados del desarrollo inmobiliario, de equipos de fútbol, donde invirtieron cientos de millones de dólares, muchísimo dinero, empezaron a invertir en el desarrollo de automóviles eléctricos, empezaron a invertir en una serie de temas de tecnología, empezaron a invertir en industrias de la salud, del turismo, en fin, una serie de cosas que no eran su core, que no eran su base de desarrollo, y empezaron a utilizar el flujo de efectivo de su base, que es de desarrollo inmobiliario, para estos fines. Entonces, eso distrajo recursos propiamente del desarrollo inmobiliario. Llegar, como bien lo decías tú, a un nivel de endeudamiento de 300,000 millones de dólares, pensando que no hubo un acuerdo del gobierno chino, un permiso para que puedan llegar a ese nivel, sería ingenuo, porque bien es cierto lo que dices, la economía china no es una economía de mercado o de libre mercado, es una economía mixta con un tinte de permiso o de supervisión del gobierno chino en función de sus objetivos ideológicos y de sus objetivos macroeconómicos. Entonces, esta combinación de factores, aunado a una desaceleración económica que se vivió en el 2020 derivado del COVID, y este sobreendeudamiento, que además debo decirte, Víctor, que revisando, por ejemplo, las líneas de financiamiento que tiene Evergrande, son líneas de financiamiento que no están en condiciones muy atractivas. Tienen financiamientos en tasas del 12, del 8, del 9, del 14%. Una empresa de ese tamaño, apoyada por bancos chinos con ese tipo de financiamiento, costo de financiamiento, con ese supuesto flujo de efectivo y de clientes, pues debería tener condiciones de financiamiento significativamente menores. Entonces, para que den una idea, hoy tienen, además de estos 1.4 millones de viviendas en proceso, están repartidas en 798 proyectos en 241 o 231 ciudades en China. Imagínate lo que es controlar el desarrollo inmobiliario
de 230 y tantas ciudades, de 798 proyectos. Entonces, lo que pasa con Evergrande es que se convirtió en un proveedor de un bien muy importante, demasiado, excesivamente apalancado. A diferencia de lo que pasó en México y lo que pasó en otras partes con la crisis subprime y demás, en China el efecto a nivel mundial yo creo que va a ser muy limitado. ¿Por qué? Porque, como decía hace rato, la mayoría de los bancos son bancos acreedores chinos, que están respaldados por el gobierno chino. Entonces, si bien no creo que el gobierno chino entre a rescatar a Evergrande como tal, lo que sí veo plausible y empieza a darse en ese sentido es que existan reestructuras de los acreedores chinos, principalmente con Evergrande, en donde consiga mejores condiciones financieras y pierda una parte del capital para entregárselo a sus acreedores. Entonces, lo que vamos a ver es en mi opinión, una reestructura a la China, en donde tienes un gobierno con unas reservas internacionales inacabables, porque es lo que tienen los chinos, unas reservas internacionales inacabables, que van a apoyar a los bancos, que los bancos a su vez con el apoyo del gobierno chino van a reestructurar este financiamiento a Evergrande y a cambio de que pierda los accionistas una parte importante del capital. ¿Por qué? Porque tú dejar parados una economía, para que te des una idea, la deuda de Evergrande equivale a 2% del PIB de China. Ese tamaño es, imagínate nada más el tamaño que tiene la deuda. Si lo comparamos con el PIB de México, estos 300,000 millones representan prácticamente el 20% del PIB de México. O sea, de esa dimensión es el golpe. Entonces, yo lo que veo es este proceso relativamente ordenado, sustentado en el apoyo que dará el gobierno a los bancos, con una pérdida de capital importante de los socios actuales de Evergrande y una salida relativamente ordenada, porque además tienes del otro lado de la balanza 1.4 millones de compradores. Para que te des una idea, los cuates tienen además 230 millones de metros cuadrados de reservas territoriales. O sea, es el equivalente prácticamente a poco menos de la mitad del estado de Aguascalientes, de reservas territoriales. Entonces, es tan grande y tan complejo el tema de Evergrande, que seguramente ese va a ser el camino que van a seguir para resolverlo. Le van a agilizar, evidentemente, una vez que se dé esta reestructura, parte de los procesos de autorizaciones que tienen las diferentes provincias chinas en las ciudades, particularmente donde tienen estos 798 proyectos, y eso va a dar una pauta que se dé una reestructura organizada. A diferencia de lo que nos pasó en México, como platicábamos tú y yo, con empresas como Geo, Urbi y Omex, que generaron una pérdida de casi 10,000 millones de dólares. Es una cantidad muy importante para una economía mexicana, más con la diferencia que estos cuates de Urbi, Geo y Omex cometieron unos fraudes realmente espeluznantes con vivienda que vendieron a personas que nunca escrituraron, o sea, no solamente le vendieron, les escrituraron con créditos, ¿de acuerdo? De Infonavit y demás, sobre casas que no existían, ¿no? Y eso pues, evidentemente causó un problema muy delicado. Pero eso me recordó lo que vivimos nosotros en 2008 con estas vivienderas que se pateó incluso muchos años más hacia adelante, trataron de sobrevivir nadando de muertito, de plano prácticamente desaparecieron, ¿no? Algunas otras están haciendo, en vez de hacer 50,000 viviendas, hacen 2,000 viviendas, pero se llevaron las patas a una enorme cantidad de personas, una enorme cantidad de dinero perdida que, pues, evidentemente, los accionistas de estas empresas mexicanas, muchos de ellos literalmente se clavaron. Y no me importa decirlo, no me importa decirlo porque son gente que abusaron de una forma brutal, ¿no? Pero esa es otra historia. El caso de Evergrande, eso es lo que yo veo pasando, mi querido amigo. Bien, Fernando.
Ahora bien, Fernando, yo tengo la siguiente cuestión. Me parece que el caso de la inmobiliaria Evergrande también habla de las vulnerabilidades del llamado capitalismo de Estado chino. Me parece que es una llamada de atención. Yo he escuchado a muchas personas hablar maravillas, estar anonadados de las virtudes, del gran crecimiento económico de China y de que van a dominar el mundo. Y me parece que el caso de esta inmobiliaria nos hace una llamada de atención, detenerse un poco en esta visión idílica del capitalismo chino y decir que hay problemas en el paraíso. ¿Cómo tú ves esta situación del capitalismo chino de Estado? Mira, Víctor, es una forma muy diferente de hacer negocios, porque básicamente la tesorería del Estado chino se convierte en la tesorería de estas empresas en un mercado que casualmente se ha convertido la población, este mercado tiene una población rural muy grande. Y en los últimos 30 años, recordemos que en los 70, en el 1978, se hace esta primera transformación de la economía china con ánimo de reactivarla y convertirla en un líder mundial. Y esta reconversión se da fue en 79, no fue en 78, fue en 79. Y ahí a la fecha ha venido evolucionando de forma muy importante. Yo creo que es un capitalismo comunista, ni siquiera comunista, es un capitalismo atípico donde tienes un dueño del país, que es el Partido Comunista, que permite el éxito de las personas. Y ahí vemos el ejemplo de todas las enormes empresas que se han dado, Alibaba y una cantidad de empresas que son empresas líderes a nivel mundial, que ahora el gobierno chino está limitándoles el poder e incluso interviniéndolas. Entonces, es una especie como capitalismo donde te dejan crecer hasta un cierto punto. Cuando ya eres demasiado grande y ya incomodas o tienes demasiado poder, te ponen ciertas reglas de control muy delicadas, ¿no? Entonces, yo no creo, como tú sabes y como coincidimos, yo no creo en la intervención del Estado en la economía. A mí me parece terrible que el Estado, sea cual sea, intervenga en la economía. El Estado se debe de limitar a proporcionar las garantías necesarias de seguridad, certidumbre, de salud pública, que permitan a los inversionistas desarrollar sus actividades, si bien regulados hasta cierto punto en la medida que no te pases de listo, ¿me explico? Pero el Estado no debe de intervenir, en mi opinión, en la economía. Y el Estado chino sí interviene en forma activa en la economía, generando mercados. Incluso tú recordarás, alguna vez que lo platicamos, estas ciudades chinas que están completamente vacías, ¿no? Están completamente vacías, hay decenas, cientos de miles de departamentos, comercios, centros comerciales, parques, avenidas, que están totalmente sin uso, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno chino necesitaba generar empleos a través de la construcción y creó estas ciudades que están aún hoy en día vacías. Hace unos años había un documental de BBC muy interesante que visitaban estas ciudades chinas y te das cuenta que era una cosa espeluznante. Hoy sigue habiendo, no al nivel que había hace unos años, pero también tenemos que ver que eso sucede porque tienes una economía con una intervención del Estado, donde las políticas públicas del Estado de Desarrollo son las que rigen y son las que determinan el crecimiento. Entonces, a mí llamarle capitalismo a China me cuesta trabajo, llamarle comunista me cuesta más trabajo, más bien es una mezcla ahí sumamente extraña en donde te permiten crecer en la medida que no incomodes los fines del Estado comunista, si le podemos seguir llamando, chino, ¿no? Así es, Fernando. Ahora bien, lo que va a pasar con la empresa y sus posibles consecuencias para la economía china y mundial, bueno, pues aún está escribiéndose.
como tú señalabas, bueno, pues parece que tras bambalinas el gobierno chino está tratando de aminorar el golpe, ha introducido liquidez al mercado para tratar un poquito de pasarse el trago amargo, pero algunas economías quizá latinoamericanas tengan que sufrir, aquellas que exportan materias primas para la construcción, como Chile, Perú, Brasil, pero digamos que aún está todavía por escribirse lo que va a suceder con esto. Pero en la perspectiva, ¿cómo evitar este tipo de fenómenos a futuros, Fernando? Tú señalabas que, bueno, la empresa se caracterizó por unos niveles de gasto extraordinarios. Entonces, ¿qué tú ves que repetición de estos fenómenos y sobre todo la repetición de un fenómeno como el de Lehman Brothers de hace unos años? Mira, es un tema de mercados, mi Víctor Hugo. Al final del día, esto es difícil que vuelva a suceder en otros países porque las instituciones financieras hoy en día, después de los guamazos que se han venido dando desde, como bien mencionas, Lehman Brothers, y Lehman Brothers el que dejaron caer porque tenía que caer alguien, ¿no? En ese entonces, pero pudo haber caído Goldman Sachs, pudo haber caído cualquiera de los que están involucrados en todo el tema de los subprimes, que por cierto, la película de Big Short o el libro de Big Short te lo presentan clarísimo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, la regulación tiene que ser una regulación de mercado. Al final del día, Evergrande pudo crecer como ha crecido y tener la deuda que ha tenido porque las instituciones de crédito se los han otorgado. Entonces, yo creo que como en México, como se aprendió en México, hoy en día veo difícil que en México lleguemos a tener una crisis similar a la que tuvimos con Omix, Urbi, Geo, porque las instituciones de crédito simple y sencillamente ya no les van a prestar esas cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque los mecanismos de control de mercado, no gubernamentales, ojo, no queremos que el gobierno se meta a regular más allá de lo que ya tiene la capacidad de regulación. Ya en los propios mercados están haciendo. Entonces, si nosotros nos encontramos, como espero que pase en México, cuando acabe este otoño frío, largo y lluvioso que estamos viviendo con López Obrador, nos vamos a encontrar una situación de entusiasmo, mi querido Víctor Hugo, y vamos a tener una gran cantidad de interés, de inversiones en el país. Vamos a tener que autorregularnos y controlarnos y decir, espérame un tantito, no vamos a soltar el dinero a diestra y siniestra irresponsablemente, porque eso es lo que genera las crisis. Cuando las instituciones financieras le abren la llave sin controles, ojo, no los gobiernos, es cuando generamos estos problemas. Entonces yo creo que difícilmente vamos a ver en México una crisis de este tipo, difícilmente la vamos a ver en otros países, particularmente en Estados Unidos, y lo que yo sí veo es que va a ser una lección de esta economía capital comunista extraña, la reestructura que va a vivir Evergrande y grande, y les va a dar una pauta para aquellas otras empresas que tienen situaciones similares que se ordenen porque los efectos pueden ser importantes. Yo creo que van a sentar un precedente con esta reestructura muy importante, mi querido amigo. ¿Cómo no? Un último comentario, Fernando, para no quitarte más tu tiempo. Nunca me quitas el tiempo. Muchas gracias, Fer. Y es el siguiente. Como tú bien señalaste, bueno, la empresa china tiene una deuda de 300 mil millones de dólares, que es monstruoso, ya lo señalaste con el endeudamiento mexicano. Pero hay otra cuestión, y es que, por ejemplo, Pemex tiene una deuda de 116 mil millones de dólares, que es algo así como la tercera parte de lo de Evergrande. Y estamos hablando de China, que es un país 13 veces mayor que México en su Producto Interno Bruto. Va a ser un guamazo grande para la economía china. Si esto se llegara a repetir en el caso de Pemex, una quiebra de Pemex con un país 13 veces menor que China, me parece que sería una cuestión catastrófica. Yo creo que el caso de Evergrande y su correlato con lo que puede pasar con empresas con una gran irresponsabilidad en su manejo como Pemex,
es una llamada de atención para la economía mexicana en el futuro, Fernando. No, sin duda, a ver, la deuda de Pemex es prácticamente deuda soberana mexicana y está incluida en estos 622 mil millones de dólares que te comentaba. Definitivamente es algo que nos preocupa y es algo muy delicado, pero recordemos también que afortunadamente en México, hoy el nivel de apalancamiento de México es de apenas el 50% del PIB. No quiere decir que sea bueno, debería ser menor, sí, pero el nivel de apalancamiento de México todavía es algo, entre comillas, manejable. Entonces, lo que tenemos que hacer, sí, es ser muy cuidadosos, mi querido Víctor Hugo, y evitar estos niveles de apalancamiento. ¿Qué va a pasar con Pemex? Pues, claramente nos están dejando ver en el presupuesto, claramente nos están dejando ver a diestra y siniestra este gobierno que le van a seguir echando dinero malo al bueno. La compra de esta refinería de Shell en Texas, Dos Bocas, todas cosas que vemos todos los días y que leemos todos los días. Entonces, pues sí, desafortunadamente tenemos un presidente que no entiende el contexto energético mundial, no entiende las energías renovables, no entiende el beneficio de las energías renovables y cree que el petróleo nos va a sacar adelante como país cuando el petróleo representa hoy menos del 7% del ingreso del gobierno, ¿no? Entonces, yo la verdad me preocupa porque es dinero que se puede haber utilizado para fines de seguridad, para fines de salud, para fines de educación, que es lo que realmente nos debería importar en este país, lo que el gobierno debería estar haciendo, y no dedicarnos a construir refinerías estúpidas y pensando que los hidrocarburos siguen siendo el futuro. O sea, los hidrocarburos claramente ya no lo son, y tú lo has visto en todas las petroleras importantes del mundo, cómo han dado un giro importante al desarrollo del negocio de energías renovables. Y eso, pues es algo, mi querido Víctor Hugo, que México desafortunadamente no lo ha entendido. Y no solo eso, la reforma petrolera que se pasó que fue en 2014, era una reforma estupenda, porque evitaba que el gobierno mexicano le metiera el capital al desarrollo de los pocos proyectos que eran viables de gas y de otra serie de cosas, y compartía el 70% de las utilidades sin meterle un peso de riesgo. Entonces tienes que ser muy estúpido, mi querido Víctor Hugo, para pensar como el presidente López Obrador, de que uno, nos vamos a apuntalar para desarrollar México en hidrocarburos. Dos, el que tengamos que meter dinero público al desarrollo de lo poco o que se debería de meter, que se debe de invertir. Y tres, hacer proyectos que no hacen sentido. Así que, pues, esa es mi opinión, mi querido amigo. En fin, así es como estamos, así votaron 30 millones de mexicanos y 120 millones estamos pagando las consecuencias y muchos más millones a futuro. Pero bueno, eso ya sale de nuestra plática original. Yo te agradezco mucho, Fernando, estas palabras tuyas que nos ayudan a que el público mexicano entienda un poco más sobre lo que la crisis que está en transcurso. Vamos a ver, ojalá no se desboque, no nos genere olas, un tsunami, y bueno, pues que pueda todo ser controlable y saquemos sobre todo las lecciones del caso que se necesitan. Muchas gracias, Fer. Yo te agradezco mucho tu tiempo, tu buena disposición, y bueno, yo invito a todos los amigos de México Libertario a que nos acompañen en nuestras distintas actividades. Muchas gracias, Fer, que tengas un magnífico día como siempre. Gracias, mi querido Víctor Hugo, y ya sabes que cuentas conmigo siempre. Me pueden seguir en las redes sociales y me dará muchísimo gusto poder estar cerca de ti nuevamente en cualquier otra invitación que me quieras hacer. Te mando un fuerte abrazo y síguete cuidando. Mucha suerte y hasta luego.